Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Anafapit al aire, temporada 2. Y hoy estoy feliz porque vamos a conversar sobre inclusión, liderazgo y desarrollo industrial. Y para eso tenemos un mujerón aquí que nos acompaña, Mariana Alba Cal y Mayor, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad para la CONCAMIN, que formo parte muy contenta de estar contigo, pero más feliz de tenerte aquí porque eres de verdad una mujer ejemplo y me encantaría primero que nos comentaras cuál ha sido tu experiencia como presidenta de esta comisión, qué cambios has visto y vamos a ir ahondando más sobre el tema. Claro que sí. Bienvenida, Mariana. Gracias, buenos días. Primero que nada, muchas gracias a la Anafapit, a ti, Flor, por invitarme, por este espacio. Y quiero hacer un reconocimiento porque eres la mejor VP, o sea, vicepresidenta que pude haber escogido para esta comisión. Tu compromiso constante es de verdad un apoyo muy fuerte. Y en segundo lugar, pues agradecer al presidente Alejandro Malagón, nuestro presidente de la CONCAMIN, por darle este impulso y esta fuerza que no había logrado tener esta comisión y que sin duda hoy tiene. Gracias. Mariana, ¿qué cambios has visto desde que iniciaste con esta comisión? ¿Qué retos vienen para ti? Y como comunidad de mujeres, que viene el próximo mes de marzo, que para mí sería todo el año, Claro. ¿qué podríamos hacer como mujeres de la industria? Pues en este marco del 8M podemos celebrar muchas cosas que hemos conseguido desde la comisión. Creo que cuando inicia la comisión se hizo un marco teórico muy fuerte con la primera presidenta Mari Carmen, que es una académica muy reconocida, que nos pudo enseñar mucho y que pudo sentar las bases para lo que hoy es la comisión. Entonces pasamos de toda esa fundación teórica de la comisión al trabajo práctico. Lo que yo he buscado y creo que hemos logrado ese cambio es concretar programas y concretar proyectos que realmente se traduzcan en que la mujer tenga mayores oportunidades dentro de la industria. Eso es básicamente lo que hemos tratado e iniciamos, o sea, mi presidencia, pero digo de todas y de todos, haciendo un estudio del nivel de objetivos de inclusión y diversidad que tenían las cámaras y las asociaciones que son parte de la CONCAMIN. Tuvimos la gran fortuna de que la Embajada de Australia pudiera ponernos en contacto con DT Latina, que es una consultora de Esmeralda Araiza, donde Esmeralda Araiza más bien es la CEO, y ella ahí pudo hacer este estudio. Entonces pudo poner sobre la mesa quién tenía algo ya, quién no, quién iba a partir desde cero y cómo hacerle, y quien ya tuviera algo de estos objetivos o un comité de inclusión y diversidad pudiera irlo creciendo, ir mejorando y ir ampliando el horizonte de objetivos. Entonces creo que ese ha sido el gran parteaguas del antes y después. ¿Por qué consideras que de repente entró, es una moda, es algo pasajero? ¿Por qué de repente hablamos de inclusión? Sin duda alguna, el COVID marcó un antes y un después en el tema de la inclusión. Ha sido un tema que muchísimas mujeres han impulsado desde hace muchos años. Imagínate, gracias a muchas de ellas podemos votar, podemos trabajar, podemos vestirnos como nos vestimos. A mí cuando alguien me dice yo no soy feminista, yo digo, ¿cómo es posible que digas eso? Sí, gracias a esas feministas fue que alcanzamos muchos de los derechos y de las libertades que hoy tenemos. Pero volviendo a la pregunta que ya se me fue. O sea, ¿en qué parte entró la inclusión? O sea, ¿por qué Claro, de repente no te preocupes? por irme hacia atrás. Vuelvo al punto. El COVID marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque nunca se había puesto de manera tan cruda la realidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando llega el COVID, muchas de ellas tienen que dejar sus trabajos para poder cuidar a los niños en casa, y no solo a los niños, sino a los adultos mayores de las familias, cocinar y trabajar. Los trabajos que les permitieron trabajar a distancia, pues los pudieron mantener esas mujeres, pero la mayoría no. Y además no teníamos esa tecnología de la conexión a distancia de las plataformas como hoy las usamos con la mano en la cintura, así con un clic. Tenemos el Zoom, el Google Meet, el Teams, pero eso no existía.
Realmente en el COVID, en esos 2 años, avanzamos 10 años en tecnologías de la comunicación, de trabajo a distancia. Entonces, ¿qué pasó? Que al hacer números después de la pandemia, vimos que el 80 y tantos % de los hombres pudo reintegrarse a su trabajo, en contraste con las mujeres, que fue alrededor nada más de un 42%. Entonces, la comunidad mundial, las líderes políticas que ya dirigían países, que por cierto fueron de las que mejor controlaron la pandemia, se dan cuenta de estos números y las activistas, la clase política, las activistas, las mismas mujeres de a pie, pues yo creo que nos dimos a la tarea de decir qué vamos a hacer para que esto no pase, para que esto no siga así. De hecho, por ejemplo, el gobierno de México ahorita está retornando a un análisis muy profundo que desde la CONCAMIN participamos, que se llama la COPSADI, para volver a tener el sistema de cuidados, porque si no, dime, ¿cómo puede una mujer con hijos trabajar? Y la mujer con hijos De manera presencial, me refiero. que acompañan a adultos mayores. Exacto. Cuéntame más de esto de COPSADI. ¿Qué es? COPSADI, COPSADI. COPSADI es COPSADI, es una instancia del gobierno que coordina este trabajo para poder reconstruir el sistema de cuidados. No me sé de memoria las siglas, pero CONCAMIN es parte. Yo estoy ahí como representante de CONCAMIN y tenemos juntas mensuales. Y ahí vamos trabajando todo el proyecto que va a tener el gobierno para este sistema de guarderías y estancias infantiles, porque pues no sé si recordarán los escándalos de malos manejos en el recurso para esas estancias infantiles. Entonces, pues, ciertamente yo creo que nuestra presidenta no quiere que se retorne a esos vicios y que todo esto se haga de manera pues transparente y sobre todo muy eficiente. Hablamos que la pandemia fue una oportunidad para las mujeres. Ya pasaron muchos años de la pandemia. 5. Ahora, ¿tú crees que perdimos ese impulso? ¿Tú crees que porque ya prácticamente estamos en una normalidad, ¿no? Ya las juntas prácticamente son presenciales, ya no hay juntas en línea. Sí está el teletrabajo, sin duda, porque eso sí llegó para quedarse en algunos sectores, no en todos, en el operativo claramente no se puede. Pero, ¿qué consideras que hemos perdido impulso y que debemos de impulsar a través de CONCAMIN? Y no solamente CONCAMIN, de tu cámara y como industria en general. Las estadísticas a nivel internacional nos dicen que 2025 y finales de 24 hubo un freno o una desaceleración de las mujeres en puestos de liderazgo a nivel mundial. Yo creo que después del COVID agarra una dinámica y una velocidad muy fuerte y se estanca un poco. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, porque romper el techo de cristal a veces se confunde con decir, ya le di una presidencia o una dirección general a una mujer, que eso no es, o sea, es darle más oportunidades a todas. Entonces, desde la CONCAMIN vamos a trabajar un proyecto muy ambicioso donde queremos que se incrementen el número de mujeres en los consejos para que estas mujeres puedan tener acceso a las presidencias de los organismos, cámaras y asociaciones, y entonces poder incrementar esos espacios de liderazgo en la industria. ¿Por qué consideras? Porque esto es un tema que se partiría en dos. Uno es la dar oportunidad y el segundo es, ¿las mujeres realmente quieren esas posiciones? ¿Realmente quieren subir y escalar? Fíjate que he tenido mucho contacto con mujeres que representan un liderazgo muy fuerte en el país, que son empresarias importantísimas. Y el otro día que platicaba con una de ellas que verdaderamente admiro y que va a ser parte de este proyecto de mujeres líderes en CONCAMIN, que es Gina Díez Barroso de Dalian Power, que sin duda alguna es de las empresarias más importantes de este país, me decía, es que las mujeres no saben negociar ni pedir lo que quieren. Y no hay universidad en el mundo, y la estoy citando a ella, pero ni Harvard, ni Stanford, ni la NAWAC, ni la UNAM, ni la Ibero, que te enseñe esos skills, esas capacidades, esas herramientas que digamos de vida, donde la mujer desarrolle su marca, aprenda a hablar en público, aprenda a negociar, aprenda a pedir. Eso es lo que nos hace falta tener. Se habla mucho del mentoring o mentoreo, pero yo creo que ya estamos sobre mentoreadas. O sea, ese no es el tema.
la mujer está súper capacitada. Es más bien, hay un puente que se pierde entre que el mundo educativo expulsa a una mujer y ella se emplea. Justo hace 15 días de una plática en el Encuentro Científico Peninsular en el CUAM de Mérida y les platicaba, me platicaba más bien el director del CUAM que tiene prepas por todo el país. Dice, la matrícula de mujeres que se gradúan es mucho más grande que la de hombre. Cuando tengo un 100%, o sea, de mis 100% de alumnos graduados con excelencia, 80% son mujeres. Estudian después de la carrera una maestría, una especialización. Entonces, no es un tema de capacidad, es el sistema. Y es contra lo que tenemos que luchar. Pero estás tocando 2 puntos. Uno es que no saben pedir y el otro es el sistema. Tú eres una mujer líder y tú has escalado en muchas posiciones. ¿Qué le dirías a esas mujeres? ¿Tú qué hiciste que no te enseñaron en la escuela? ¿Qué mensaje de ese atrévete a dar ese paso, atrévete a levantar la mano, qué les dirías a ellas? Hijo, a mí me costó mucho trabajo aprender a decir no rápido. Como que me daba miedo y como yo inicié en la política era un mundo muy agresivo. Nada más que tuve la suerte de trabajar con un gobernador de izquierda, donde el tema de los derechos de las mujeres iba mucho más avanzado que los gobiernos de derecha. De hecho, su gabinete fue el primer gabinete en la historia del país en estar integrado en paridad. Entonces, yo formé parte del primer gabinete en México integrado en paridad. Yo aprendí mucho de los partidos de izquierda en ese sentido, donde la mujer tenía más espacios. Pero sin duda alguna, yo creo que lo que más me costó trabajo es que tienes que tener esa valentía de poner esos límites o decir no, tenerlo en la punta de la lengua. Platicando con Gina también me decía, es que me ha pasado que entra una mujer más calificada que un hombre a una entrevista de trabajo, le dicen, te vamos a pagar tanto, ay, muchas gracias, se sale como de, como si no se sintiera merecedora, y el hombre se queda 1 hora a negociar el salario. Pero la mujer ya se siente, o sea, nos pasa que dices, ay, no, bueno, ya, de menos conseguí el trabajo. No, señores, o sea, no podemos quedarnos con la primera oferta porque es un hecho que seguimos ganando menos por los mismos puestos. Entonces, ese es el tema. No te debes de quedar con la primera oferta, no te debes de quedar con las ganas de decirlo. Hay que aprender a ir más allá. Y poner límites. Y poner límites, definitivamente. Es muy interesante lo que dices, aprender a decir no. Es difícil porque pareciera que la educación nos dio otro... No nos ayuda la educación que tenemos. No nos ha ayudado. No. ¿Y cómo hablabas? Decías, bueno, estamos sobresaturados de la mentoría. Pero ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo impulsamos o cómo direccionamos a las mujeres que a lo mejor están en una coordinación o que ni siquiera están en una coordinación, pero ya están sobrecalificadas para el puesto? ¿Cómo les ayudamos? La idea que teníamos para este proyecto de Concamín de más mujeres en consejos es poder platicar el tema y decir, a ver, ¿tienes tantas mujeres o tu consejo o no tienes o tienes una? Pero tendrías más que podrían estar ahí. Sí, ¿qué te impide tener más? Hay veces que te dicen, no tiene el perfil. Entonces ahí es donde pudiera entrar tal vez Dalia. No, tal vez es la idea para decir, bueno, pues entonces vamos a darle una capacitación en liderazgo 1 mes, 2 meses, ya está lista. A lo mejor nada más es ese último estirón que le dé a la candidata A o B, o que le quite ese miedo o esa sensación, como dice el síndrome del impostor, que pasa mucho, ¿no? De decir, no, es que, híjole, son puros hombres, y si yo no puedo, y si me voy a tener que salir. A mí me pasaba, yo decía, ¿cómo voy a decir que sí? A veces me invitaban a misiones en temas de energía a Brasil, a Noruega, y yo decía, ¿cómo voy a decir que sí? ¿Con quién voy a dejar a mi hijo? No le quiero volver a pedir a mi mamá, no, mejor digo que no. Yo sola me limitaba a ir por no tener una estructura, sí contaba con una estructura de apoyo, claro que siempre conté con mi familia, pero a veces uno mismo dice, no, mejor ya no. Y el hombre así de, ya tengo empacada la maleta, bye, ¿cuándo me voy? Sí, totalmente. Pero es que tiene que ser un trabajo de la sociedad en su totalidad. Creo que nosotros deberíamos de exigir al gobierno, a la Secretaría de Educación Pública,
que los libros de lectura obligada para los niños incluyeran libros feministas. Yo platicaba el otro día con personas, yo trabajé muchos años en el Canadian Education Network, que es la agencia del gobierno de Canadá que promueve la educación de mexicanos en Canadá. Y por lo mismo tenía contacto con mucha gente dedicada a la educación. En países europeos hay lectura de feminismo y de derechos igualitarios entre hombres y mujeres desde primaria. Libro obligado en Dinamarca, el libro de Todos deberíamos de ser feministas de Chimamanda, no puedo pronunciar el apellido, pero es la premio Nobel africana que escribió este libro. Es un libro de 50 hojas, pero es que la cultura no la vas a generar cuando alguien tiene 50 años. Esa cultura, el acto, el hecho de repetir un pensamiento o de masticarlo en tu cabeza o una acción se genera todos los días. Y si nosotros no educamos a nuestros niños desde pequeños, diciéndoles que somos iguales, ¿cómo le vas a enseñar a un adulto de 30 años que somos iguales a esas alturas? Nos deja mucho que desear eso en el sistema educativo nacional. Creo que es el peor rezago que tenemos, porque eso va vinculado con la exclusión, con la violencia que tiene la mujer. En esta plática que di en Mérida, estudiando información para hacer la presentación, ¿sabes cuánto le cuesta al país la exclusión de las mujeres en la economía laboral? 76,000 millones de pesos al año. Nos cuesta como país que la mujer no esté integrada a la economía formal. Entonces, no hay ninguna otra actividad que le generaría al país más riqueza que la inclusión de la mujer. El INCO nos dice, si nosotros en los siguientes 8 años lográramos incorporar a 8 millones de mujeres en la economía formal, tendríamos en 8 años 3 veces más PIB del que tenemos ahorita. Dime qué otra actividad económica te generaría esa riqueza. Porque además la mujer gasta su dinero en su casa. Claro. Del uniforme, en la comida, le compra el de la comida corrida de la esquina, paga el taxi, paga el camión, paga los uniformes. O sea, le da una actividad, un dinamismo a la economía. No va y saca el dinero y lo pone en una cuenta en Suiza. Bueno, ojalá todos pudiéramos ponerlo en cuenta, pero se lo gasta siempre. Ahora, como industria privada, cómo podemos, los que no han comenzado, cómo pueden comenzar? Y qué en tu experiencia de las empresas que has trabajado, qué buenas prácticas rescatas. Sin duda alguna que tengan su comité de inclusión, y que tengan estos cursos y esta cultura. Por ejemplo, yo trabajo en Signux, ¿no? Y nosotros sí tenemos esa cultura, sí tenemos esos cursos, sí se nos está informando constantemente de los derechos, de los comités que hay, de cómo puedes levantar la mano. Y además, o sea, el 16 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación se publica una reforma a la ley de la violencia contra las mujeres en el trabajo, que a la letra agrega un parrafito muy sencillo que dice: habrá que tener capacitación en las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Y preguntaban, también presido el Comité de Inclusión de la ANTP, que es la Asociación Nacional de Transporte Privado de Carga. Entonces, tuvimos sesión e invitamos a Esmeralda, que es la que hizo el estudio y que es una consultora especialista. Alguien le preguntó, ¿qué pasa si un trabajador ofende, maltrata o hace algo que ofende a otra trabajadora o colaborador? Ya no es responsabilidad nada más del colaborador, ¿eh? Si en la demanda se especifica o se averigua o se queda por sentado que la empresa no había capacitado a su personal contra la violencia, de lo que implica la violencia en el espacio de trabajo, también la empresa va a tener una responsabilidad. Entonces, ¿yo qué haría? Sin duda alguna, si no tengo eso, contratar una consultora buena, experta en el tema, una Mari Carmen Bernal, una Esmeralda Araiza, ha de haber muchísimas. Conocí también en una convención la semana pasada a Karen Schmidt, que es una consultora experta en compliance. No tienes por qué saber todo. Contrata a alguien que te haga un estudio de cómo está eso en tu empresa, impleméntalo. Porque si no, te digo, la ley ya cambió. Entonces puedes tener grandes problemas como empresa si no adecuas
O sea, si no capacitas a tu gente en todos estos temas. Ahora, esto estamos hablando de un estudio, pero podríamos pensar que un corporativo puede pagar un estudio así, pero una pyme, ¿cómo le podemos decir a una pyme que está empezando o que no tiene ese presupuesto para decir, bueno, voy a hacer un estudio de ver cómo está el ambiente laboral, cómo está mi tema de inclusión? Porque ellos también hay que sensibilizarlos, pero de otra manera un poquito más práctica, por así decirlo. Pues la verdad es que estos consultores que yo he conocido son muy generosos. Yo no tengo la menor duda que si les pidiéramos una capacitación, a lo mejor en línea, para muchas pymes, la darían sin costo alguno. Y tú, Mariana, cuáles son o sea, para que las mujeres que te están viendo y se inspiren contigo, ¿cuáles son tus propias herramientas? O sea, tú el día a día te despiertas y dices, hoy presido mi comisión. Aparte, trabajo. Aparte, soy mamá. Entonces, tú, ¿qué le dirías a todas las mujeres que te están viendo ahorita? ¿Cuáles son tus propias herramientas que te ayudan en tu día a día? Sin lugar a dudas, soy fiel creyente del trabajo en equipo. O sea, cuando tú creas un ambiente de trabajo armonioso, donde sabes que se pueden recargar en ti, tú recargar en ellos, donde confías, porque el soltarle a un equipo algo es, en pocas palabras, decirle, tú puedes igual o más que yo. Ujú. Un líder que no delega, al contrario, le está diciendo a su equipo, no confío en ti. Entonces, uno, el trabajo en equipo, definitivamente, porque yo sé que si yo no puedo hacer una presentación o yo no puedo hacer un documento, sé que mi equipo lo va a hacer igual o mejor que yo. Dos, no, es muy importante construir tu marca y pensar o sea, hacia dónde voy individualmente, pero no puedes presidir una comisión de inclusión y no ser inclusivo. Claro. La verdad, tienes que buscar que los otros también crezcan o que los otros también brillen, y que tengan las mismas oportunidades, porque, pues, si no, qué fácil para ti o para mí o para las que estamos en puestos, digamos, de cierto nivel para arriba, tener el acceso a un estudio, a un presupuesto, a un viaje, una capacitación, pero ¿qué pasa con las que no? Entonces, o sea, si tú no jalas, pues, creo que la misión de la comisión, pues, no no tendría esa fuerza. Entonces, definitivamente es eso, el trabajo en equipo y el ser inclusivo con todos los que están dentro de la comisión. O sea, yo siempre estoy abierta a las propuestas, a las ideas, oye, yo tengo esto, lo puedo publicar. Nuestro VP Odrasir, que es director de la MIA, de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, siempre me manda, oye, y hacemos esto. Él me acercó a Gina, ¿sabes? O sea, que todos se sientan con ese poder o sea, con ese poder de proponer algo para la comisión. Eso es lo que a mí más me ha funcionado. A mí me gustaría recordar a nuestra audiencia que como Anafapit descubrimos que el 64% de las mujeres de la industria de pinturas y tintas son mujeres. Y el año pasado nosotros sacamos nuestro primer programa de mentoría. Es un pequeño esfuerzo, pero empezamos y este año comenzamos con la segunda, vamos a llamarlo generación, y nuestro curso inclusive va a ser como que los que no tomaron el primer año, si se meten a este no hay problema, porque no van a competir. Pero lo que te quiero decir es, primero recordarles que tenemos Mujeres Anafapit y este programa de capacitación, precisamente que detectamos que lo que más les falta es no saben pedir, les cuesta trabajo creérsela, ya cuando están en una posición de liderazgo y ahora cómo lo manejo, y hay ese temor a decir, sí me voy de viaje, sí tomo esta oportunidad. Pero el punto que te quería decir es que como comisión, realmente eso es lo que estás logrando, que otras asociaciones estén levantando la mano. Este fue un esfuerzo que, pues, lo lanzamos y tuvo un gran éxito. Y de verdad te puedo decir hoy en día que 64% de las mujeres de la industria de nosotros, pinturas y tintas, mujeres. Imagínate si sacáramos los porcentajes de todas las industrias, nos sorprenderíamos. Ahora, yo creo que lo más importante es
estos espacios donde tú tienes un micrófono, Mariana, y por eso te decía, ¿qué es lo que te impulsa a ti? O sea, en 3 palabras, Mariana, ¿qué es para ti decir, mujer, hoy tú te paras y? Yo, desde que estaba en el Senado, uno de los temas más preocupantes que llegaron a mis manos cuando sucedió el accidente de la guardería ABC, ¿se acuerdan cuando no pudieron sacar a los niños? Tuve la oportunidad de convivir con muchos sociólogos, investigadores y con gente de ONU, de Save the Children, de Salvation Army, investigadores de la UNAM, y, y, y gracias a ellos tuve acceso a información fuertísima sobre la situación de la infancia en el país. La violencia que viven nuestros niños en México es, hijo, de verdad, no hay palabras para mencionarla. Somos el principal productor de contenido sexual infantil en el mundo. México es un país de origen, tránsito y destino de turismo sexual infantil. Cada 4 minutos desaparecen 2, 3 niños. Muchísimos son ahora víctimas del crimen organizado para usarlos como esclavos o para esta misma explotación que te digo. Yo me pregunto qué país vamos a tener si no cuidamos a nuestros niños. Ya si no por el tema de este tipo de cosas que son desgarradoras, o sea, como jefe de Estado, yo pensaría, sabes que está demostrado y lo dice la OCDE, que por cada dólar que le inviertes a un niño, le regresa $7 al Estado cuando recibe una educación. Entonces, ¿qué me mueve? Uno, trabajar contra esa violencia contra los niños y las niñas. Desgraciadamente es mayor contra las niñas. Y poder ayudar a que las mujeres puedan tener un piso parejo, puedan participar igual, porque eso va a permear a toda la sociedad. En el minuto en que la mujer deje de vivir esta violencia, créeme, el país va a cambiar en todos los sentidos. Eso es lo que más me mueve, sin duda alguna, porque sé que, o sea, el tejido social va a, o sea, tomar otra dinámica, otra función. No es la palabra función, pero el tejido social se va a recomponer más bien si las mujeres dejan de sufrir este rezago, esta violencia y también la infancia mexicana que ha vivido más bien algo que apenas, mira, yo tuve conocimiento de esta información en 2011. Apenas ahorita que es 2026, puedes ver ya las redes inundadas de este tipo de información. Después del caso de Jeffrey Epstein, las guarderías y las estancias infantiles aquí en México que, o sea, vendían a los niños a las redes de crimen organizado, lo de la iglesia de Nazar, el de la luz del mundo, que también muchas redes de explotación sexual están siendo expuestas y esperemos que así sea, que sigan cayendo más y más, porque esto eh, es la parte que hace que las mujeres también las limita, las expone, las vulnera, porque pues desde que son niños están expuestos a ese tipo de violencia que no tiene límites. Y digamos, para darle una vuelta un poco más, hacia la industria, a las mujeres jóvenes, a las químicas, a las abogadas, a las formuladoras, a todas las profesionistas que están iniciando hoy una carrera, ¿qué mensaje les Que les diría que busquen estudiar otro tipo de carreras, STEM, por ejemplo. Cuando tú estudias una carrera STEM y sales, tienes 70% más probabilidad de obtener un trabajo de manera rápida que en el resto de las carreras. Entonces, diversifíquense. O una segunda carrera O también. una segunda carrera. Hace mucha falta este tipo de carreras, o sea, las empresas necesitan gente que se vaya a trabajar con ellos, que realice este tipo de carreras, eh, que vuelvo a decir, que levanten la voz, que pidan lo que quieren y que trabajen en esas herramientas que les digo de desarrollo personal. El desarrollo académico ya vimos que está arriba de la media con respecto a los hombres. El tema que nosotros, las mujeres, tenemos que trabajar es esa seguridad, ese sentirte que puedes
destruir el síndrome del impostor, trabajar en eso, porque es que toda la vida nos han dicho que somos menos o diferentes. Es un tema cultural, va a tomar tiempo, pero es que hay que trabajarlo. Y yo creo que ese es un tema personal. Yo creo que aquí yo soy más que creyente que la propia conciencia de cómo estamos como seres humanos, como persona, es importante nosotros siempre trabajar con nosotras mismas. Lo que dices del síndrome del impostor sin duda es algo que es esa vocecita traicionera que a veces nos pone un límite, pero los límites te los pones tú. Entonces, al final de cuentas, este espacio de Anafapit al aire y este espacio que estamos abriendo mujeres Anafapit, mujeres en la industria, es importante para comunicar estos mensajes de que realmente la industria está unida y hay muchas mujeres como tu voz, que es muy importante para estas mujeres que te están escuchando, que esto crezca y que creamos un efecto multiplicador a través de la Comisión de Inclusión y Diversidad por parte de Concamín, con el apoyo de Anafapit, porque sin la asociación no estaría pasando esto que está pasando ahora. Y agradecerte y nos des un mensaje de cierre, Mariana. Bueno, pues me encantaría que en un futuro el 8M dejara de ser un día donde las mujeres tienen que ejercer violencia para ser escuchadas. Mucha gente no comprende por qué esas pintas, por qué esas manifestaciones, pero pues es que, o sea, cuando no te escuchan hablando a un nivel normal, tienes que gritar para que te hagan caso y siento que la gente, muchos podemos ser muy críticos de ese tipo de manifestaciones, pero es porque no estamos comprendiendo el fenómeno social. También lo mismo lo digo, o sea, hay mucha gente que está en contra de las cuotas. Yo creo que llegaremos a tener un día en la vida, un futuro donde no sean necesarias, pero mientras tanto, sí lo son, porque si no pones una cuota, como por ejemplo, hablemos de la vida política, desde que se ganó la sentencia en que había que integrar en paridad las listas de las candidaturas, pues vemos ahora cuántas gobernadoras hay, cuántas diputadas, cuántas senadoras. Nos falta tener eso también del lado de la industria, una cuota mayor, porque si no, no lo vamos a lograr. Entonces, este tipo de acciones, y es mi mensaje final, tienen que ser diario todos los días durante mucho tiempo, porque es la única manera en la que se genera cultura. Y, como lo vuelvo a decir, no nada más es un tema de la industria, no nada más es un tema de la política, es todo, es la niñez, la educación. Si tú me dijeras qué ODS, ¿no?, son los principales para que el país crezca y cambie, yo sin duda diría que educación, salud y violencia contra mujeres. O sea, no hay otros. La educación es fundamental y no solamente en el tema de mujeres, en todos los temas que han salido en este podcast, la educación es el número 1, te lo puedo garantizar. Sí, la educación. Tenemos que pedirle al gobierno que recalibre, que haga un alto en el camino, porque va muy mal el tema de la educación en México. Y ahí inicia todo. Pues Mariana, gracias por estar aquí, de verdad. No será la primera entrevista. Nos vemos en el programa de mentoría. Te voy a pedir que nos des una plática. Claro que sí. Y Mujeres Anafapit unidas, de verdad, estamos más fuertes que nunca, que ese 64% crezca. Nosotros necesitamos crecer nuestras posiciones en consejos directivos, por supuesto. Hay que prepararnos, hay que ser conscientes también de lo que queremos y los límites que queremos poner. Muchísimas gracias a todas y nos vemos pronto.